Quiero agradecer al pastor por darme la oportunidad de compartir con ustedes la palabra. Soy pastor de la AIEC, la Denominación de Iglesias Evangélicas del Caribe, ya hace 15 años. Hemos tenido un recorrido pastoral y tomamos la decisión como familia hace 4 años de llegar al seminario y prepararnos. Actualmente nos estamos congregando aquí en la iglesia Nueva Vida, aquí en Robledo, Diamante, acá arriba, con el pastor Alexander Zuleta, que también es egresado de acá. Ahí hago parte del consejo de ancianos y de los maestros de la iglesia. El pastor me invitó y me compartió un poco lo que ustedes están haciendo. Y yo quiero compartir con ustedes un tema que no saca muchos amenes, pero que es una realidad de lo que somos como iglesia. Nosotros somos una iglesia incompleta, insuficiente e imperfecta. Yo dije que eso no saca amén. ¿Qué tal si yo hubiese dicho que somos una iglesia de poder? Que somos una iglesia llena del Espíritu Santo. Eso sí saca amén. Que somos una iglesia llamadas a ser cabeza y no cola. Pero el texto bíblico hoy nos va a mostrar 3 características de esta comunidad que está aquí presente. Somos una iglesia incompleta, insuficiente e imperfecta. Es decir, somos una iglesia in y no out. ¿Listo? ¿Qué tal si oramos? Señor, gracias por amarnos tanto. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Y gracias porque tú nos das la oportunidad, Señor, de congregarnos en tu nombre como cuerpo de Cristo para glorificarte, exaltarte y tener comunión los unos con los otros. Queremos pedirte, Señor, en esta preciosa mañana que tú nos has regalado, que tu palabra abra nuestros corazones y que nuestros corazones se abran a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero pedirle que se ubique, no vamos a leer todavía, en Mateo capítulo 28. Ubíquese ahí, por favor, abra su Biblia en Mateo capítulo 28 y en un momento vamos a estar leyendo el texto bíblico. Quiero iniciar diciendo que ustedes han iniciado una serie que tiene que ver con la naturaleza de la iglesia, su propósito y el poder de la iglesia. Pero la pregunta del millón es, ¿qué es la iglesia? ¿Cómo se define? Y para hacerlo, el Nuevo Testamento, los autores del Nuevo Testamento, usan diferentes figuras para hablar de la identidad de la iglesia. Figuras que ya ustedes estudiaron acá. Y esas figuras que el Nuevo Testamento utiliza no dan lugar a la equivocación o a la especulación sobre la identidad y la misión de la iglesia. Cabe aclarar que para algunos la iglesia es un circo, es decir, un lugar donde se asiste para presenciar un show. Para otros, la iglesia es un banco, es decir, un lugar donde se asiste para hacer una consignación y recibir a cambio de ello la bendición de Dios. Para otros, la iglesia es una tienda de comida rápida, un lugar donde se asiste para comer comida chatarra. Para otros, la iglesia es una urna, es decir, un lugar donde hay un potencial electoral. Y para otros, la iglesia es un gueto, es decir, un grupo pequeño. Pero para nosotros, ¿qué es la iglesia?
Y esa es la pregunta que no hemos respondido. Y déjeme darle una respuesta. La iglesia es un grupo de personas quebrantadas que ayudan a personas quebrantadas. La iglesia, los cristianos, somos la comunidad de fe, la portadora de la buena noticia que este mundo infestado y afectado por el pecado necesita escuchar: el Evangelio de Jesucristo. Y el antídoto contra el pecado es el Evangelio que da vida. El Evangelio que da vida nueva. El Evangelio que da vida abundante. Y el Evangelio que da vida eterna. Los oídos de la humanidad necesitan escuchar esta buena noticia. Amados hermanos, nosotros, la iglesia, somos los comisionados del reino a predicar el Evangelio de Jesucristo. Así que quiero invitarlos a que vayamos a la Escritura y leamos Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20. Dice el texto: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este texto que leímos, por lo general siempre lo leemos de forma aislada como la Gran Comisión. Pero permítanme en esta mañana hacer una lectura más. Suban conmigo un poquito la mirada en ese texto de Mateo 28 y leamos la sección que sigue, es decir, del versículo 11 hasta el 15. Escuche. Mientras ellas iban, he aquí uno de las guardias fueron a la ciudad y dieron avisos a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Un paréntesis aquí. Si ellos están dormidos, ¿cómo saben que fueron los discípulos los que los robaron? Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ahora, permítame algo más. Vamos a subir un poquitico más la mirada y leamos el inicio entonces del capítulo 28, es decir, del versículo 1 hasta el 10. Dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Y aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo.
Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Como pudieron notar, hice la lectura de atrás o de abajo hacia arriba, de atrás hacia adelante, y eso lo hice con una intención. Porque casi siempre nosotros hablamos de la gran comisión, Mateo 28, 16 al 20, y ya. Pero cuando hacemos esta lectura de forma aislada, estamos perdiendo una buena porción de la unidad literaria del texto, donde Mateo nos muestra cuál es la estrategia retórica que él utiliza para comunicarnos el mensaje, no de una sola comisión, sino de 3 comisiones. Es decir, Mateo 28 no nos presenta la gran comisión y ya, nos presenta 3 comisiones. Y eso lo acabamos de ver en la lectura que hicimos. De los versículos 1 al 10, nosotros nos encontramos con la primera comisión del ángel a las mujeres. Y allí se introduce el tema de la resurrección. Él, el ángel, las comisiona para ir a los discípulos y darle las buenas nuevas. La segunda comisión la vimos de los versículos 11 al 15. Y esa es la comisión de los principales sacerdotes a los soldados para que ellos vayan y nieguen la resurrección de Cristo. Y la tercera comisión es la comisión del Cristo resucitado a los discípulos para que ellos lleven ese mensaje de resurrección a toda la tierra. Versículo 16 al 20. Entonces, lo que Mateo 28 nos muestra es que hay 3 comisiones y todas 3 giran en torno a un tema: la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, las 2 últimas comisiones, es decir, la de los sacerdotes a los soldados y la de Cristo a los discípulos, Mateo la presenta en forma de contraste en lo que se ha llamado la gran comisión de Jesús a sus discípulos y la gran omisión de los sacerdotes a los soldados. Es interesante algo. Estas 3 comisiones tienen la misma dinámica, la misma estructura. Es decir, en cada comisión hay uno que comisiona. Hay unos que son comisionados a ir, a expandir el mensaje. En cada una hay un mensaje que llevar y en cada una hay una promesa para los que llevan el mensaje. Por ejemplo, en la primera comisión, el que comisiona es el ángel. En la segunda comisión, comisionan los sacerdotes. Y en la tercera comisión, comisiona Jesús. En la primera comisión, las mujeres son las comisionadas a ir. En la segunda, los soldados. Y en la tercera, los discípulos. En la primera comisión, el mensaje para las mujeres es: digan que resucitó. En la segunda comisión, el mensaje para los soldados es: diga que se lo robaron. Y en la tercera comisión, el mensaje es: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. En cada una hay una promesa. En la primera comisión a las mujeres, la promesa es: ustedes lo van a ver. En la segunda, la promesa a los soldados es: no se preocupen. Si pasa algo, nosotros, los sacerdotes, los ponemos a salvo. Y en la tercera, la promesa para los discípulos es: yo estaré todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Porque, hermanos, aquí presente, la resurrección es la columna vertebral del Evangelio. Si Cristo no resucitó, estamos perdiendo el tiempo aquí. Si Cristo no resucitó, esto es un juego. Es decir,
En este texto que Mateo nos presenta, está en juego la verdad del Evangelio. Y los discípulos tienen que defender esta verdad. Y ellos lo hicieron con sus vidas. Ellos murieron por el Evangelio de Jesucristo. Entonces, Mateo cierra su Evangelio con la evidencia de la resurrección, con la confrontación de que sí resucitó y con la confrontación de que no resucitó. Y con unos discípulos que fueron llamados a ir a todas las naciones a decirle al mundo, Él resucitó. Y es evidente que ellos no fueron escogidos por ser los mejores, los más preparados o los más capaces. Porque esta tarea de llevar el mensaje a las naciones hasta lo último de la tierra fue después que ellos fueron embestidos por el poder del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés. Y la tarea empieza en Jerusalén hasta lo último de la tierra. Yo quise hacer esto para que viéramos la fuerza que Mateo 28 tiene. Es decir, no solo es vayan y hagan discípulos, es que en medio de la tarea evangelizadora hay una noticia falsa. Él no resucitó. Eso es mentira. Digan que se lo robaron. Entonces, el texto nos presenta fuertemente 3 comisiones. Y una de ellas es a decir que todo esto es mentira. Ahora sí, vamos a enfocarnos en el texto de la gran comisión de los comisionados a predicar el evangelio del reino a las naciones. Es decir, nuestro texto de hoy. Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20. Vamos a leerlo nuevamente. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo que Mateo va a hacer en este texto es mostrar 3 características de la comunidad a la que Cristo ha llamado. Y nos va a mostrar 3 desafíos que esta comunidad tiene. La primera característica que Mateo muestra de la iglesia, lean conmigo, versículo 16, la parte A. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Una pregunta: ¿cuántos discípulos van a Galilea? 11. Ok. ¿Cuántos discípulos eran? 12. Entonces, lo que Mateo nos está presentando tempranamente aquí es que la comunidad de fe, la iglesia, es una comunidad incompleta. ¿Cuántos eran? 12. ¿Y cuántos van? 11. En la numerología hebrea, 12 significa totalidad, algo que está completo. Por ejemplo, hay 12 tribus. Manasés reemplaza a Adán. 12 apóstoles. Sale Judas, el que traiciona a Jesús, y Matías reemplaza a Judas. El Señor eligió a 12 apóstoles como la nueva representación del nuevo Israel. Pero el texto dice que no van 12 apóstoles, van 11. Falta uno. Lo que significa que estamos enfrente de una comunidad incompleta que solo Dios puede completar. Y ese uno que falta se va completando en la historia. Por ejemplo, Matías, Pablo, Timoteo, Silas, Deiner, Alejandro, Jairo, Claudia, Santiago, Janet, Alejandra, Luis, Yesenia, Jaime, Amparo, Jonathan, Estela,
Y recientemente, me comentaba el pastor Luis, llegó Alfred, un hermano que recibió al Señor semanas atrás. Eso es una muestra de que nuestra iglesia es una iglesia incompleta. ¿Sabe por qué? Porque siempre faltará uno. Siempre faltará uno. ¿Y sabe cuál es el desafío que Mateo nos presenta aquí? El desafío que esta característica de estar incompletos es que tenemos la tarea de completarla. La tarea de buscar a ese uno que falta continúa. Nunca para, porque siempre faltará uno. Esa es la tarea evangelizadora y discipuladora. No ha terminado. La tarea de ustedes, IBM Robledo, de cada uno de ustedes, es buscar a ese uno que falta. Porque siempre faltará uno. Dígale al que está a su lado: creo que falta uno. Ahora mire hacia alrededor de la iglesia. Mire todo este lugar, todas las sillas, y diga: definitivamente falta uno. Entonces, como falta uno, la tarea que Cristo le da a cada uno de ustedes es salir de aquí a buscar a ese uno que falta. Estos 11 discípulos son una comunidad incompleta. Hermanos, nuestra realidad es que somos una iglesia incompleta. Pero estos 11 discípulos perdieron a su maestro. Y ellos están acobardados, miedosos, desorientados, sin esperanza, sin expectativa. Y esa característica nos introduce a la segunda característica, valga la redundancia, que encontramos en el versículo 16b y 17. Ellos se fueron al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. A pesar del miedo, la cobardía de estar sin esperanza, ellos obedecen y se van al monte que Jesús les había ordenado. La pregunta es: ¿por qué obedecerle? Si ya murió, si ya está crucificado, ¿por qué obedecerle? Esta gente estaba desesperanzada y ahora, bajo la partida de su maestro, se muestran como una comunidad insuficiente. Lo único que les queda es obedecer. Ellos se van rumbo a Galilea por orden del Señor. Y lo que nos muestra el texto es que el antídoto para una comunidad insuficiente es obedecer. Es decir, la comunidad incompleta muestra su insuficiencia obedeciendo a su Señor. Y yo creo que uno de los mayores peligros que enfrenta esta comunidad llamada iglesia es cuando ella se considera mayor de edad, cuando piensa que puede decidir por sí misma y entonces muestra su suficiencia, y eso la descalifica delante del Señor. Pensemos en el llamado de Moisés. ¿Qué fue lo que dijo Moisés cuando Dios lo llamó? Es que no sé hablar, es que no me van a creer. Y Moisés sacando excusas, y Dios insistiéndole y diciéndoles: así me sirves, Moisés. Moisés muestra su insuficiencia, pero más adelante Moisés es descalificado cuando muestra su suficiencia y desobedece la orden del Señor. No habló a la roca, sino que golpeó la roca. Hermanos, la suficiencia, al no seguir las instrucciones de Dios, la suficiencia de Moisés lo descalifica.
Y eso también lo vemos nosotros en el libro de Apocalipsis con la iglesia de la Odisea. Ellos dicen, no tenemos necesidad de nada. Y con eso pareciera que estuvieran diciendo, ni de ti, Señor. Y lo dejan afuera tocando la puerta. La suficiencia saca al Señor de su iglesia. Y la forma en cómo la comunidad insuficiente razona la fe es obedeciendo a su Señor. Ellos están frente al Cristo resucitado, lo ven y lo adoran. Y ese es el llamado de la iglesia insuficiente: obedecer al Señor y adorarle. Y esta característica nos deja un desafío, y es que como comunidad, como iglesia insuficiente, siempre dependeremos del Señor y no de nuestra madurez o de qué tan grandes seamos o de cuántos líderes tengamos o de cuántas estrategias evangelizadoras programemos. No, la comunidad insuficiente siempre va a necesitar al Señor. Y uno sigue leyendo el texto. Y el texto dice que no todos adoraron. Algunos dudaban. ¿Qué sería? ¿Falta de fe? ¿Asombro? ¿Desconfianza? ¿Y quién es este? Y lo único que el texto nos va a mostrar es que la comunidad no solo es incompleta, no solo es insuficiente, sino que con esto nos muestra que es imperfecta. La duda hace parte de nuestra fe y esa duda no descalifica. Jeremías dudó y antes bien fue reafirmado. Juan el Bautista dudó, mandó a preguntar si él era el Cristo a quien debían esperar, y Jesús más adelante dice de Juan el Bautista que como ese hombre no hay otro. Tus dudas, mis dudas, no nos descalifican. Esos que dudaron también fueron comisionados a ir. Es decir, Jesús no hizo una separación. Los que me adoraron son comisionados, vayan. Y los que dudaron se quedan aquí. Ustedes no pueden ir. No, todos fueron comisionados porque la duda no excluye. Y lo que muestra esto es que esta es una comunidad imperfecta. Y nosotros tenemos que reconocer que nuestra fe, que nuestra confianza en el Señor es imperfecta, ¿sí o no? Hay días en que usted tiene toda la fe del mundo y se levanta con esas ganas de creer, adorando, alabando, cantando. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén. Dios te bendiga, amén. Bendición por aquí, bendición por allá. Pero hay días en que usted no quiere ni siquiera orar. Hay días de crisis de fe. Hay días donde hay más preguntas al Señor que alabanzas al Señor. Y eso nos muestra que somos una iglesia imperfecta. Pero ¿sabe qué, hermanos? Aquí estamos. Hemos seguido avanzando con nuestras dudas. Hemos seguido avanzando con nuestras crisis de fe. Hemos seguido avanzando con nuestras luchas. Porque en esos días de crisis y de luchas, más que toneladas de fe, el Señor quiere gramos de obediencia. Esa imperfección es la que nos hace perfectos. Filipenses capítulo 3 dice: los que somos perfectos somos los que sabemos que no lo somos. Por tanto,
proseguimos y avanzamos para alcanzar la meta. Qué bueno saber que somos frágiles. Qué bueno saber que no somos tan fuertes como pensamos. Qué bueno saber que requerimos la ayuda de un Dios misericordioso. Y esta característica de ser imperfectos nos deja un desafío. El desafío de avanzar en medio de nuestras luchas. De seguir creyendo en el Señor en medio de las oposiciones y de las crisis de fe. Hermanos, en sus dudas y luchas, avance con la mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Avance con la mirada puesta en nuestro gran sumo sacerdote, Jesucristo nuestro Salvador. Pero el texto no termina ahí. La narración de Mateo no termina aquí. El versículo 18, a esos incompletos, insuficientes e imperfectos, Jesús se les acerca y les habla. El versículo 18 dice, se les acercó y ¿qué hizo? Les habló. Y lo que vemos aquí es presencia y palabra del Cristo resucitado. Eso es lo que esta comunidad incompleta, insuficiente e imperfecta necesita: la palabra y la presencia del Cristo resucitado. Lo que garantiza que esta comunidad pueda permanecer, lo que garantiza que esta comunidad salga a hacer la tarea con éxito, es que Él se les acerca. Es que Él les habla. Y cuando les habla, Él les dice todo lo que ellos necesitan saber. Versículo 18 al 20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estos imperfectos, estos insuficientes, estos incompletos han escuchado las todas del Señor, toda potestad, a todas las naciones, todas las cosas, todos los días pertenecen al Señor. Es decir, esta comunidad comisionada a ir no tiene ni el poder, ni el dinero, ni el poder religioso, ni el poder político. Ellos tienen la seguridad que el poder total, tanto en el cielo como en la tierra, le pertenecen a su Señor. Le pertenecen al que los está enviando. ¿Quiere otra garantía? Allí, hermanos, descansa la gran comisión. Allí descansan los comisionados y allí descansa la iglesia. Cuando salimos a buscar a ese uno que falta, lo hacemos con la convicción de que el que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, de que el que tiene el poder para convencer del pecado a aquel que vamos a buscar, está con nosotros. No solo en la tarea evangelizadora, sino todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dan ganas de salir? No. ¿No le dan ganas de ir a buscar a ese uno que falta? Ellos son enviados no para hacer a Cristo Señor, sino que salen porque Cristo es el Señor. Esta comunidad incompleta, insuficiente e imperfecta es la única portadora del mensaje de salvación y no tiene permiso para modificarlo, tiene permiso solo para reproducirlo. Porque todo mensaje
que no esté en este marco cristológico, califica como la gran omisión. Hermanos, la iglesia es la portadora del mensaje de bendición que Medellín, Colombia y las naciones necesitan escuchar. Necesitan escuchar que Cristo ha resucitado y que en Él tenemos vida eterna. Entonces, Dios nos escogió, en el contexto de IBM, a todos los que están aquí, para que busquemos y alcancemos a ese uno que falta. Pero hay algo más, hermanos. La comisión no termina con la orden de ir y hacer discípulos, sino que termina con una promesa. La promesa de su presencia hasta el final. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, mientras haya mensaje y discípulos, habrá presencia del Señor. Lo que garantiza esa presencia es que la iglesia sale a buscar a ese uno que falta. Sale a ser discípulos. ¡Qué maravilla! Yo espero estar convenciéndolos de lo que realmente somos como iglesia. Una comunidad incompleta, una comunidad insuficiente y una comunidad imperfecta. Quiero terminar diciéndoles que la palabra nos está invitando a llevar a cabo esta comisión. Y no importa si tú eres el más fuerte, el más débil, el más preparado, el que apenas se está preparando, si tú eres anciano o si tú eres joven, la invitación es a ser parte de la gran comisión y no de la gran omisión. Recuerda, Dios te alcanzó a ti y Dios me alcanzó a mí. Un día, por su gracia, usó a uno para alcanzarme. Que no se te olvide. Y me alcanzó para hacerme parte de su reino. Y hoy me comisiona entonces a mí y a ti para incluir a ese uno que falta a la comunidad IBM de Robledo. ¿Saben por qué? Porque la comunidad IBM está y siempre estará incompleta. Porque siempre faltará uno. Aunque se acaben las sillas, siempre faltará uno. El Señor nos llama a depender de Él. ¿Saben por qué? Porque la comunidad IBM, la iglesia IBM, es y siempre será insuficiente. Nunca tendrá los recursos, ni el personal, ni el poder suficiente para llevar a cabo esta tarea. Siempre dependerá de su Señor Jesucristo. Y el Señor nos invita a reconocer que la comunidad IBM Robledo es imperfecta. Es y siempre será imperfecta. Porque siempre estará en la lucha entre la adoración y la duda. Porque la comunidad y la iglesia IBM es una iglesia inacabada, pero que avanza de la mano de su Señor. Amados hermanos, nosotros fuimos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fuimos llamados a buscar ese uno que falta. La pregunta es, ¿qué es lo que nos va a mover a nosotros de esa silla? De ahí donde usted está sentado o de la comodidad de su casa. ¿Qué es lo que nos va a mover a nosotros a llevar a cabo esta gran comisión? ¿Qué es? Y yo creo que el motor
lo que nos va a impulsar a nosotros a llevar a cabo esta gran comisión es cuando nosotros interioricemos y obedezcamos el gran mandamiento. Amar a Dios, que es un amor que se demuestra en obediencia a su palabra, y amar al prójimo hasta el punto de querer invertir la vida en ellos para rescatarlos, como estudiábamos en el estudio, de la muerte en la que ellos están, muertos en delitos y pecados. Ese motor, el motor del amor, es el que nos llevará a invertir nuestras vidas en el otro y por el otro. Y ese mismo motor del amor es el que nos impulsará a llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Que en medio de nuestra imperfección, que en medio de nuestra insuficiencia y que en medio del reconocimiento de que somos una comunidad incompleta, el Señor nos ayude a amar al prójimo hasta el punto de salir a buscarlo. Y que como iglesia obedezcamos al Señor. Que esa sea la forma de demostrar que le amamos. El Señor Jesús dice: ¿me amas? Respuesta: obedece mis mandamientos. Obedece mi palabra. Falta uno. Pastor Luis, falta uno. Que cada vez que usted llegue a esta iglesia, usted pueda mirar y decir: falta uno. Y no es tarea solo del pastor salir a buscarlo. Es tarea de todos los discípulos del Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. ¿Qué tal si oramos? Colóquese de pie, por favor.